El Pentágono confirmó que el último vuelo de evacuación de Estados Unidos ya dejó Afganistán. Estados Unidos dio por finalizado el operativo un día antes y terminó de esta forma una guerra de 20 años en el país asiático, que ahora quedó en manos de los talibanes. El último soldado estadounidense ha salido de Afganistán, anunció el Pentágono el lunes, dejando el país en manos de los talibanes, sus enemigos de 20 años, al final de la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El último avión C-17 despegó del aeropuerto de Kabul el 30 de agosto, a las 19:29 horas, declaró el general Kenneth McKenzie en una conferencia de prensa. El comandante de las fuerzas militares estadounidenses en el terreno en Afganistán y el embajador de Washington fueron los últimos en abordar el vuelo de evacuación final, dijo el jefe del Comando Central de Estados Unidos. En el último avión que salió estaba el general Chris Donahoe, el comandante de la 82 División Aerotransportada y mi comandante de la Fuerza Terrestre allí, dijo McKenzie a los periodistas en el Pentágono. Y lo acompañó el embajador Ross Wilson. Agregó: McKenzie dijo que fueron los últimos en tierra en el aeropuerto de Kabul. El Pentágono admitió el lunes que no pudo evacuar a tantas personas de Afganistán como hubiera querido, antes de la salida de sus últimas tropas del aeropuerto de Kabul. No evacuamos a todos los que queríamos evacuar, dijo el general Kenneth McKenzie, precisando que las evacuaciones se completaron unas 12 horas antes de la retirada final, pero que las fuerzas estadounidenses en el terreno estuvieron listas para sacar del país a cualquiera que pudiera haber llegado al aeropuerto hasta el último minuto, horas antes de la fecha límite fijada por el presidente Joe Biden para cerrar el último puente aéreo y poner así fin a la guerra de Estados Unidos. Aviones de transporte de la Fuerza Aérea sacaron del aeropuerto de Kabul al contingente restante de tropas. Miles de soldados habían pasado 2 semanas angustiosas protegiendo un apresurado y arriesgado puente aéreo para decenas de miles de afganos, estadounidenses y otras personas que intentaban escapar de un país gobernado de nuevo por los militantes talibanes. Al anunciar la finalización de la evacuación y del esfuerzo bélico, el general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, dijo que los últimos aviones despegaron del aeropuerto de Kabul a las 15:29 hora de Washington, un minuto antes de la medianoche en Kabul. Luego de que despegara el último avión, el sonido de disparos se escucharon en Kabul, la madrugada del martes. Los corresponsales de AFP en la ciudad escucharon disparos de celebración de varios puestos de control talibanes conocidos, así como los vítores de los combatientes que ocupaban los puestos de seguridad en la zona verde. Hemos hecho historia. Los 20 años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos y la OTAN se acabaron esta noche, declaró Anas Haqqani, responsable del movimiento islamista, en Twitter. Estoy muy contento tras 20 años de yihad, sacrificios y dificultades de tener la satisfacción de ver estos momentos históricos, agregó. El domingo el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken informó que unos 6.000 estadounidenses habían sido evacuados o abandonado Afganistán por sus medios desde el 14 de agosto, fecha del inicio de los vuelos desde Kabul para sacar a los extranjeros y afganos considerados en riesgo por la toma del poder por los talibanes. En total, desde el comienzo del proceso, más de 100.000 personas fueron evacuadas de Afganistán por las Fuerzas Armadas de distintos países. El aeropuerto se había convertido en una isla controlada por Estados Unidos, un último bastión en una guerra de 20 años que cobró la vida de más de 2.400 estadounidenses. La retirada definitiva cumplió con la promesa de Biden de poner fin a una guerra que comenzó en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y la zona rural de Pensilvania. Su decisión anunciada en abril reflejaba el cansancio de la nación por el conflicto de Afganistán,
ahora se enfrenta a la condena en su país y en el extranjero, no tanto por poner fin a la guerra, sino por la gestión de una evacuación final que se desarrolló en el caos y suscitó dudas sobre la credibilidad de Estados Unidos. El esfuerzo de guerra de Estados Unidos a veces parecía seguir adelante sin un final en mente, con pocas esperanzas de una victoria y un cuidado mínimo por parte del Congreso por la forma en que se gastaron decenas de miles de millones de dólares durante 2 décadas. El costo humano se acumuló. Decenas de miles de estadounidenses heridos, además de los muertos, y un número incalculable de heridas psicológicas con las que viven o las que aún no han reconocido que vivirán. La Unión Europea reimpuso restricciones de viaje a los Estados Unidos e Israel por el rebrote de coronavirus. El Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo completan la lista de países que el Consejo del Bloque Continental retiró de su lista de países seguros desde el punto de vista epidemiológico, aunque la decisión no es vinculante para los Estados miembros. La decisión del Consejo de la Unión Europea de retirar a 6 países de la lista de estados seguros implica que sus ciudadanos ya no pueden viajar a la Unión Europea por placer, sino que solo pueden hacer por motivos esenciales. La recomendación del Consejo de la Unión Europea no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión. La pandemia parece ser el cuento de nunca acabar. Cuando parecía que con la vacuna comenzaba el principio del fin, una cuarta ola de contagios incentivada por la contagiosa variante Delta ha hecho que los hospitales de los Estados Unidos vuelvan a verse repletos de pacientes con COVID-19. Las terapias intensivas están a tope y en estados como Florida, las morgues empiezan a no dar abasto. Y la Unión Europea lo ha notado, por eso ahora le pide a sus países miembros que reimpongan restricciones a los viajes no esenciales entre Estados Unidos y los países europeos. Cada país es autónomo de decidir cómo quiere manejar la situación, pero hasta ahora la mayor parte de ellos ha acatado las recomendaciones de la Unión. Las restricciones varían desde una prohibición de viaje hasta el requisito de un examen negativo de COVID-19 para ingresar, pasando por cuarentenas obligatorias, según el país. Junto a los Estados Unidos, las nuevas restricciones aplican también para Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro y Macedonia del Norte. A comienzos de la pandemia, la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea cancelaron los viajes no esenciales con Estados Unidos, pero el pasado mes de junio, tras una exitosa campaña de vacunación y a comienzos del verano, el Consejo Europeo, la entidad dependiente de la Unión Europea que toma este tipo de determinaciones, dictaminó el fin de las restricciones de viaje para 14 países, incluido Estados Unidos. El tema es que Estados Unidos no hizo lo mismo, y para los ciudadanos europeos sigue siendo complicado viajar al país norteamericano, un hecho que molestó a la Unión Europea. Desde un comienzo se dijo que si Washington no flexibilizaba sus restricciones, el bloque volvería a imponer las suyas en una suerte de respuesta diplomática. El contexto hizo que tomar esa decisión sea sencillo para Europa, con un 52% de la población completamente vacunada. Aún en los Estados Unidos hay más de 80 millones de personas elegibles para inmunizarse que no lo han hecho. Esto combinado con la variante Delta y la flexibilización de reglas como el uso de máscaras y el distanciamiento social, los números se dispararon. En algunos estados la situación es aún peor. Texas, Luisiana y Carolina del Sur tienen a menos del 50% de aquellos elegibles para la vacuna completamente inmunizados. Florida sigue siendo el estado más afectado de esta nueva ola en la nación, con 75 personas cada 100.000 residentes hospitalizados a consecuencia del virus, de acuerdo con información del gobierno federal y de la Universidad Johns Hopkins. En los 4 estados mencionados, Florida, Luisiana, Texas y Carolina del Norte,
Ya se han reportado casos de falta de oxígeno en hospitales o terapias intensivas trabajando al tope de su capacidad. Si bien aún hay posibilidad de que les envíen refuerzos desde otros estados, con el paso del huracán Ida, el transporte se verá complicado para todo el sur del país, agregando una capa extra de complicación a la ya grave situación.